Estados Unidos se cuestiona en la actualidad entre dos aspectos diferentes. En primer lugar, el deseo ferviente de reafirmar su preeminencia ante los demás estados, y en segundo lugar, pretende exponer nuevas formas de cooperación internacional. En este caso, suele hablarse de una combinación entre orgullo y miedo para mostrar su posición, ya que obliga al mundo a estar de su lado con la premisa, o estás conmigo o estás con los terroristas. De ahí surge el término de Pax Americana, cuando Estados Unidos propone una paz universal encabezada por los armamentistas norteamericanos. Esto forma el imperio del miedo, un ejército a quien no le interesa que lo odien con tal de que le teman. Pax Americana pretende imponer al mundo en un exequatur global, es decir, aspira a que un jefe de Estado autorice a agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer funciones propias de sus cargos. Esta, a su vez, recarga el papel fundamental que tiene la cooperación y el derecho, siempre y cuando no sean un obstáculo en la toma de decisiones y acciones propias del Estado. La búsqueda de una alternativa para dicha Pax en relación con la cooperación internacional surgió en primera medida como una estrategia que permitía que América se sume al resto del mundo. La alternativa fue denominada como Lex Humana, una ley universal que pretende constituir un conjunto de soberanías en torno al derecho y a las instituciones internacionales. A su vez, reconoce que la interdependencia ha puesto un carácter cada vez más insuficiente en el poder de las fronteras nacionales y a su vez defiende que la Lex Humana es la mejor estrategia a largo plazo, a diferencia de la Pax Americana que reafirma la soberanía únicamente de Estados Unidos y suele ser un periodo de política cíclica. La diplomacia estadounidense ha desarrollado en la historia dos modelos de política exterior. El primero de ellos es conocido como la política de asalto a caballo, con el enfoque del llanero solitario, y el que le sigue en concierto de naciones, visto como la cooperación multilateral entre los estados. Es importante recalcar que a partir de los hechos ocurridos el 11 de septiembre, con la administración de George Bush, el Congreso y un gran porcentaje de población estadounidense delibera entre estos dos tipos de políticas. Un ejemplo claro en cuanto a la imposición del mandato americano fue la guerra de Irak, donde según los sondeos aplicados en aquel entonces, 2/3 de la población estadounidense estaban a favor de la guerra siempre y cuando la guerra cuente con la aprobación de las organizaciones de Naciones Unidas. A raíz de la forma de gobierno por parte del expresidente Bush, el pueblo se encuentra dividido en dos bandos con intereses totalmente diferentes. Por un lado se encuentra un grupo de personas dedicadas a cazar su presa a mediodía, las cuales son un grupo de personas que podrían incluirse dentro de la comunidad de las águilas, que son llamadas así por su comportamiento similar con este animal. Tienen una visión aguda pero limitada, y por este motivo son fáciles de controlar. Dentro de las águilas del gabinete de George Bush se identifican personajes como el vicepresidente Richard Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el vicesecretario de Defensa Paul Wolfowitz, el exsecretario de la Junta Política de Defensa del Pentágono Richard Perry y el vicesecretario de Estado John Bolton. Cabe anotar que dichos miembros pertenecen al grupo partidario de la guerra. Pero el águila más contundente en la administración es el mismo Bush, quien concibe su mandato presidencial en función de la guerra por la seguridad americana de un mundo peligroso, defendiéndola como una noción de la virtud americana y una posición de la malevolencia extranjera. Por otro bando se encuentran los que tienen una muy buena visión a larga distancia, los cuales conforman el grupo de los búhos, metafóricamente hablando. Dentro de ellos los que más sobresalen son la Junta de Jefes de Estado Mayor, los Departamentos de Estado, Defensa y el confundible Secretario de Estado Colin Powell. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil.
Solo cuando el presidente atiende al amplio gabinete de los búhos, las águilas aceptan la cooperación multilateral, mostrando su impaciencia y aferrándose al estado de soberanía de Estados Unidos para imponer sus reglas. Convierten al miedo que puede causar su nación en un arma fundamental para ganar la guerra. Surge la nueva estrategia de una guerra, donde el principal objetivo es la eliminación total de sus adversarios, pero al mismo tiempo surge una nueva contradicción en cuanto a los objetivos nacionales visibles, en vez de enemigos terroristas invisibles. A diferencia de las águilas y su pensamiento unilateral que amplía el reino de la libertad liderado por George Bush, los búhos concluyen en que la nación más poderosa tiene que ser interdependiente y no depender solamente del poderío militar, y de lo contrario no puede garantizar la seguridad nacional ni la libertad. Los búhos apuntan a la cooperación, la diplomacia, la democratización y la seguridad colectiva. Las águilas y los búhos de la administración de Bush han alcanzado un alto grado de colaboración, concluyendo con éxitos considerables y un resultado democrático ocasionado por la unión entre el poder y la legalidad. Estados Unidos se consideró un país único y por tanto exento de leyes que rigen la vida y el destino de otras naciones. Gracias a la expedición de observación Lewis y Clark se logró desmentir la teoría de una república que solo puede mantenerse en un territorio pequeño propuesta por Montesquieu, ya que si el territorio fuera un tercio menos de lo que es, no existiría. Y así, de uno u otro modo, fueron llegando los mitos con respecto a la independencia americana. Sin embargo, ningún país se ha comprometido tanto con sus mitos de excepcionalidad en las políticas y prácticas como Estados Unidos, y ninguno ha convertido el excepcionalismo como materia central en la vida nacional y la política internacional. Uno de ellos hace referencia al mito de la inocencia, que es reforzado por la ideología de la independencia. Herman Melville, por su parte, explora el tema por parte de los individuos norteamericanos, ya que en la época de su fundación, los europeos ya consideraban América como un segundo Edén. Tom Paine formuló el mito de los orígenes inocentes como fundamento de una revolución que no miraba al futuro sino al pasado, para retomar los antiguos derechos y libertades de los ingleses. La Declaración de Independencia de Jefferson resultaba unos derechos más naturales y más antiguos que ningún vínculo político. La ilegitimidad en sí adquirió en los Estados Unidos de América una connotación. América Virgen fue un término utilizado por John Locke. Crevecon concebía al ciudadano americano como un nuevo hombre y a América como un asilo en proceso de regeneramiento. El patriotismo de América arraigaba en las ideas y no en la sangre. La política exterior norteamericana se iniciaba con la presunción de la virtud americana y consecuentemente con la inclinación a evitar el establecimiento de alianzas exteriores. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, good night, and God bless America. Mitología americana mostraba un profundo respeto por la legalidad y una ingenuidad poco refinada, una lex humana, vista como la inocencia prodigiosa de su existencia de libertad garantizada por la ley. Y, por una parte, revela la hipocresía fatal con que los norteamericanos elogian una supuesta virtud que en realidad oculta una ceguera moral y que por tanto otros no interpretan como cinismo sino con perversidad. Dicho mito ha persistido durante el siglo XX.
Los sólidos mitos de la independencia y la inocencia, mientras concordaron con la geografía de Estados Unidos y con los intereses característicos de Europa y América, contribuyeron al crecimiento y desarrollo norteamericano durante varios siglos. En un mundo con tales características, las realidades cotidianas de la interdependencia contradicen la idea de la autonomía soberana. Hacen referencia a la necesidad de prestar atención a las reivindicaciones ajenas. Contribuye que a la obsesión por la piedad y la virtud, siempre envuelta en un manto de interdependencia soberana, no sea solo notable, sino corrosiva para la necesidad y la capacidad de la elección entre males enfrentados. El mito de la inocencia protege a América de las dispendiosas cargas de responsabilidad histórica de la guerra, la anarquía, la injusticia o la conquista. De la misma manera, la persistencia de las tendencias aislacionistas en la era de la interdependencia mundial es especialmente visible en la intención norteamericana de construir un escudo antimisiles, basado en el mito y aplicado a un objetivo estratégico tecnológicamente problemático. Es así como después de un gran periodo de innovación, desarrollo y cambios, América sigue siendo la América inocente pese a sus características de virtuosidad y bondad.